sedes de Caraballo, Colonial y de la sede de San Juan del Lurigancho, y también saludar a sus familiares, esperando que se encuentren bien de salud. El cilindro y el cono. Vamos a ver el día de hoy un tema bastante importante que es relacionado a lo que es el cilindro y el cono. Como podemos observar acá, ¿ya? ¿Qué cuerpos me representan o qué me representa lo que es el cilindro? Por ejemplo, podemos ver acá un tarro de leche, podemos ver un atún y luego que también podemos observar ahí, observamos, ¿qué más? La vela, ¿no? Y más abajo podemos observar, por ejemplo, los conos. ¿Qué forma tienen estos objetos que tienen forma de un cono, ¿no? Acá tenemos todos los objetos que tienen la forma de un cono. ¿Quién no ha disfrutado de un rico helado, ¿no? Esos conos que utilizan para seguridad, de repente en educación física también lo utilizan, mientes conitos para los cumpleaños, ¿no? Etc. Vamos a ver ahora una situación significativa. La situación significativa dice, la municipalidad de nuestra comunidad viene implementando el sistema de clasificación y disposición de residuos. La disposición de residuos sólidos mediante el uso de los tachos codificados por colores, por lo que se desea saber cuál es la capacidad de uno de los tachos si las medidas están en metros, ¿no? Podemos observar entonces el tacho, ¿ya? El tacho tiene una altura que está en metros 1,3 y un radio de, es un diámetro de 0,8. Ahora vamos a ver qué datos tenemos. Vamos a resolver qué datos tenemos. Tenemos el radio. El radio es 0,4, profesor. ¿Y por qué el radio es 0,4? Porque el diámetro es el doble del radio. Es decir, el radio es la mitad ¿de quién? Del diámetro. Es 0,8, entonces el radio sería 0,4 metros. ¿Qué más tenemos? La altura. ¿Cuánta es la altura? La altura es 1,3 metros. Tenemos el pi que ya nos está dando, ¿no? Considerar el valor, porque el pi tenemos muchas cifras tiene, entonces vamos a trabajar con dos cifras, es 3,14. Vamos a calcular entonces la capacidad del tacho, que está relacionado al volumen. Pero recuerda que la capacidad es todo lo que se va a contener en el tacho, ¿no? Todo lo que va a contener en el tacho. Entonces calculamos pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Esta expresión vamos a utilizar para calcular la capacidad del tacho, pero está relacionada a su volumen, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, ¿cuánto decía que valía pi? 3,14. ¿Cuánto vale el radio? 0,4 elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por la altura. Luego, vamos resolviendo el 0,4 elevado al cuadrado. Sería 0,16. Ya se va manteniendo lo mismo. Voy bajando 3,14 por 0,16 por 1,3. Ahora voy agrupando para ir multiplicando. 3,14 por 0,16 me daría 0,5024. Y ahora todavía sigo bajando el 1,3. Y el resultado sería 0,653 metros cúbicos. Quiere decir que el tacho tiene una capacidad de 0,653 metros cúbicos. ¿Qué nos pide? Eso es justo lo que nos pide, ¿no? Ahí está la respuesta, tenemos, la que estamos observando en rojo, ¿no? Esa es la capacidad que va a tener cada uno de los tachos de la municipalidad que viene implementando el sistema de clasificación de residuos sólidos. Muy bien, jóvenes. Pasamos entonces. En la naturaleza observamos muchos cuerpos geométricos. En esta sección estudiaremos sobre los cuerpos geométricos. Lo que acabamos de ver, el tacho es un cuerpo geométrico que tiene forma de un cilindro, ¿no? Podemos observar también un cuerpo geométrico acá. Es un helado, ¿no? ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de un cono. Acá también tenemos un tubo de ensayo, ¿no? Siempre hemos utilizado en el laboratorio, en biología, los tubos de ensayo, que tienen formas
Vamos a ver lo que es un cilindro. ¿Qué es un cilindro? Sólido generado por la rotación completa de un rectángulo alrededor de uno de sus lados llamado eje. Cuando yo hago girar o hago rotar ya un rectángulo, me va a generar un cilindro, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, observamos acá que el rectángulo está rotando y esto al rotar me va a generar un cilindro. ¿Correcto? ¿Cuáles son los elementos de un cilindro? Tenemos la cara basal. ¿Cuántas caras basal va a tener? Tanto la cara superior y la cara basal inferior, como acabamos de observar. Tenemos también el eje que viene a ser la altura. Ahí está la altura del prisma. ¿Qué más tenemos? La generatriz, la que va a generar. Acá está, la generatriz, ¿no? Esto viene a ser la generatriz. Otro elemento que podemos observar del cilindro es el radio. Acá está el radio. De este punto me va a generar el radio. Y objetos que tengan forma de un cilindro. Tenemos, por ejemplo, el tarro de leche Gloria. ¿Qué más? Acá tenemos una parrilla, ¿no? Que uno puede disfrutar. Mira, ahí está. Observamos una parrilla, ¿no? Que tienen forma de un cilindro. Vamos a ver ahora lo que es el desarrollo de un cilindro. Acá observamos el desarrollo de un cilindro, ¿no? Ahí está el desarrollo. Acá están dos círculos, ¿no? Ahí están dos círculos y tenemos un rectángulo que que generamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahí está el desarrollo del cilindro. Otro desarrollo de un cilindro podemos observar acá. Acá está el desarrollo de un cilindro. Justo está generando también el radio, ¿ya? Ahí está. Otro desarrollo de cilindro, también tenemos otros aspectos de desarrollo de cilindro. No son los únicos desarrollos, podemos observar ahí. Y también tenemos el telescopio que tiene la forma de el tubo del telescopio tiene la forma de ¿qué? De un cilindro. Vamos a ver ahora, jóvenes, el área de un círculo. El área de un cilindro, que digo, el área de un cilindro. Lo que estamos viendo es el cilindro, ¿no? Vamos a ver el área, pero vamos a resolver lo que nos dice. ¿Qué nos dice? Un cilindro tiene por altura 1,2 metros y cuyo radio es de 0,4 metros. Considerar que pi es igual a 3,14. Calcular el área total y el volumen. Vamos a la resolución. Primero hay que ver qué datos tenemos para poder calcular el área. Primero calculamos el área. Va a tener a la altura es 1,2 metros. ¿Qué más tenemos como dato? Tenemos el radio, es 0,4 metros. Y tenemos el pi, que es 3,14, ¿no? Podemos observar el cilindro. Ya vamos a utilizar la estrategia de un gráfico acá para poder resolverlo. Observemos la altura y observemos el radio. Ahí está. Justo lo que dijimos, los datos estamos implementando en el cilindro, 1,2 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos el radio, 0,4 metros. Y vamos a calcular el área. ¿Cómo calculo, profesor, el área? El área calculo, ya, el área ¿de quién? Área lateral más 2 veces el área de la base. 2pi por r al cuadrado. El área lateral sería 2pi por r por la altura. R viene a ser el radio. Más 2 veces pi por radio al cuadrado viene a ser. ¿Por qué 2 veces, profesor? Porque tiene dos bases. Una inferior y una superior. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como son dos círculos que tiene como base, entonces sería 2 por pi r al cuadrado. Listo. Ahora lo único que debemos hacer es complementar los datos. Ya, lo podemos hacer también, por ejemplo, podemos darle forma a esto, sacando los valores, los datos que se repiten, lo podemos dar de esta siguiente forma, ¿no? ¿Qué se repite en ambos? El 2πr. Entonces sacamos y podemos dejar entre paréntesis. El que no se repite sería h, que es la altura, más r, ¿no? Podemos darle otra fórmula, ¿no? Otra fórmula. De otra manera, ¿no? Lo podemos poner. Y al final, si yo multiplico él por él,
me daría lo mismo, ¿no? Podemos utilizar de manera más práctica, ¿no? Ahora sí, reemplazando los valores que tenemos dos. Ahora el radio, el valor de pi es 3,14. Eso nos está diciendo para considerar. Y el radio es 0,4, reemplazando. Y acá tenemos la altura, que es 1,2 metros, más de nuevo el radio, que es 0,4. Hacemos nuestros cálculos. ¿Ya? Hacemos nuestros cálculos. Primero, ¿qué hacemos? Resolvemos esto que está entre paréntesis. Sumamos. 1,2 más 0,4 me daría 1,16. Y vamos agrupando para seguir resolviendo. Al multiplicar 6,28 por 0,4 me daría 3,512 y lo multiplico ahora por 1,16, ¿no? 1,6 lo multiplicamos y eso me saldría 4,02 metros cuadrados. La unidad es al cuadrado, la unidad, recuerda eso, cuando esa área es la unidad está elevado al cuadrado. ¿Qué nos pide? El área total. Eso quiere decir que el área total, la respuesta es 40,2 metros al cuadrado. Ahora, de este mismo problema, jóvenes, vamos a calcular ahora el volumen. Calcula, profesor, el volumen. Vamos a ver ahora el volumen del cilindro. Este mismo problema, ahora vamos a calcular el volumen. Como lo podemos observar ahí, el cilindro, ya sabemos todos los datos, ¿no? La altura, radio, altura 1,2 metros, como lo dijimos anteriormente, radio 0,4 metros y el pi 3,14, ¿no? Ahora lo podemos observar ahí, ¿no? El mismo cilindro que lo hemos observado, ahí están sus medidas. Ya utilizamos la estrategia del gráfico y utilizamos la expresión para calcular el volumen. ¿Ya? Para calcular el volumen sería pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Tenemos todos estos datos en la expresión? Claro que sí. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores de pi. El valor de pi es 3,14 y el valor de r, que es 0,4 y la altura, que es 1,2 metros. Reemplazamos el valor de pi, 3,14, por 0,4 al cuadrado. El radio está elevado al cuadrado por 1,2, que es la altura. Y podemos resolver primero la potencia que está acá. 0,4 elevado al cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? 0,16, ¿no? 0,16. Y luego, ¿qué hacemos? Vamos multiplicando, ¿no? Agrupando. Multiplicamos ellos dos. Al multiplicar ellos dos, ¿cuánto me saldría, jóvenes? 0,5024. Y por 1,2, ¿cuánto me saldría? 0,603 metros cúbicos. Quiere decir que el volumen de este cilindro es justo lo que me está pidiendo el problema, ¿no? 0,603 metros cúbicos, ¿no? Estamos utilizando la expresión para calcular el volumen de un cilindro. Continuamos. Ahora vamos a ver el otro cuerpo geométrico que es el cono. El otro cuerpo geométrico que es el cono, ¿no? Podemos observar acá justo un cono, ¿no? Un gorrito donde se utiliza en las fiestas infantiles todavía. Se ve, ¿no? ¿Qué es un cono? Es un sólido originado por la rotación completa de un triángulo rectángulo alrededor de uno de los lados que forma el ángulo recto. Ese es el cono. Podemos observar acá entonces el triángulo rectángulo, lo hacemos girar y me va a dar un cono. Ahí está el cono. ¿Qué elementos tiene el cono? El cono va a tener el primer elemento, que es la cúspide. ¿Qué más podemos observar? Bueno, acá tenemos un cono en lo real, ¿no? Que se utiliza especialmente en las vías. En las vías para seguridad o detener algo, ¿no? En las vías. Que ahora justo estamos utilizando con la situación que está pasando en nuestro país. A veces los soldados, la policía lo ponen en la calle para que no puedan pasar, ¿no? Para controlar de repente el tránsito, para dirigirnos a otro lugar, ¿no? ¿Qué más tenemos? La altura. Ahí está la altura del cono. ¿Qué más tiene el cono? ¿Qué tenemos abajo? Tiene una base, pero esa base
va a tener lo que es el radio, ¿no? Porque recuerda que la base es un círculo. El cono, la base es un círculo. ¿Qué más tenemos? La generatriz. El cilindro también tenía generatriz, pero la generatriz coincidía con la altura. Pero en este caso, la generatriz no coincide del cono con la altura. Las medidas son totalmente diferentes. La generatriz que se representa con una G. Vamos a ver ahora lo que es el desarrollo de un cono. Allí observemos el desarrollo de un cono, ¿no? Ahí está el desarrollo de un cono. Otro desarrollo de un cono, incluso podemos construir, ¿no? El cono acá, por ejemplo, podemos construir, ¿no? Utilizando, no sé, cartulina, cartón, podemos construir. Pueden intentar en casa, jóvenes. Vamos a ver ahora lo que es el área de un cono. Calcule el área total de un cono cuya generatriz mide 13 centímetros y el radio de la base es de 5 centímetros. Considerar que pi vale 3,14. ¿Ya? Vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Primero vamos a ver los datos. ¿Qué tenemos? La generatriz, que es 13 centímetros. ¿Qué más tenemos, jóvenes? 5 centímetros, que es el radio, y el pi 3,14, que en este caso hay que considerar, ¿no? Ahora, podemos observar entonces la estrategia del gráfico para poder resolver. Ahí tenemos, para poder resolver, tenemos la generatriz, ¿no? La generatriz. Para calcular el área necesito la generatriz y el radio. ¿Y cómo lo calculo, profesor? El área total. Área lateral, el área lateral es pi por radio y por la generatriz más pi por el radio al cuadrado. Lo único que hago, jóvenes, es reemplazar para encontrar el área total. Recuerda que esto es el área lateral. Pi por el radio por la generatriz me permite encontrar el área lateral. Y pi por r al cuadrado me permite encontrar el área de la base, ¿no? Porque es un círculo. Pi por radio al cuadrado. ¿Correcto, jóvenes? Continuamos entonces. Los datos que tengo acá voy a reemplazar en la expresión, ¿no? ¿Cuánto vale entonces pi? 3,14 por el radio, que es 5, y por la generatriz, que es 13, más pi, que de nuevo que es 3,14 por el radio elevado al cuadrado. Y ahora vamos a resolver. Multipliquemos ahora, ¿no? Si nosotros multipliquemos 3,14 por 5 y por 13 me saldría 204,1. Ahora, por ejemplo, resuelvo 3,14, 5 al cuadrado, ¿cuánto me sale? 25. Y multiplico ambos y me saldría un resultado, ¿no? Seguimos. Ahí está. Cuando yo multiplico 3,14 por 25, me sale 78,5. Y ahora, para encontrar el área total, recuerda que este es el área lateral y el área de la base es 78,5. Y el área total entonces es 282,6 metros cuadrados. 282,6 metros cuadrados. Justo lo que me pide, ¿no? La respuesta sería 282,6 metros cuadrados. Recuerda que el área, la unidad es en metros cuadrados. Y el volumen es en metros cúbicos o centímetros, pero la unidad es en cúbico, ¿no? Estamos encontrando el área es en cúbicos. La unidad debe estar en metros cuadrados, ¿no? Vamos a encontrar ahora el volumen de un cono. El mismo problema, pero ahora vamos a calcular el volumen de un cono. Calcula el volumen de un cono cuya altura mide 12 centímetros. La altura, yo necesito ahora la altura, ya no necesito la generatriz. Y el radio de la base es de 5 centímetros. Considerar que pi es igual a 3,14. Resolución, ¿qué datos tenemos? A la altura es 12 centímetros.
el radio es 5 centímetros y el pi es 3,14. Me dice para considerar según el problema. Vamos a utilizar la estrategia del gráfico. Ahí está el gráfico. Podemos observar el cono con sus medidas. Ahí está la altura. Ahí está la altura, 12 centímetros. Y tenemos el radio, es 5 centímetros. Ahora, la expresión para poder calcular el volumen de un cono. Ahora calculemos el volumen de un cono. Volumen es igual a 1/3 de pi por r al cuadrado. O sea, por el radio al cuadrado por la altura. Con esa expresión yo voy a poder calcular el volumen del cono que me está pidiendo. Reemplazamos el valor 1/3 pi 3,14 por 5 al cuadrado, que es el radio, por 12, que es la altura. Luego voy resolviendo, voy haciendo los cálculos. Primero resuelvo la potencia acá, que está 5 elevada al cuadrado, que es 25. Ahora, ¿qué más puedo resolver, profesor? ¿Qué más puedo resolver? Esto es 1/3, 1/3. Si es 1/3, yo puedo dividir ¿a quién? A 12. 12 entre 3, 4. Listo. Desapareció la fracción. Porque he dividido o he multiplicado 1/3 por 12. Sería 12 entre 3. Y 12 entre 3 es 4. Y ya está. Ahora seguimos multiplicando. Si yo multiplico ahora, 25 por 4 me daría 100. Y si yo multiplico 3,14 por 100, 314 centímetros cúbicos. 314 centímetros cúbicos sería el volumen de este cono. Eso es lo que me pide, respuesta 314 centímetros cúbicos. Muy bien, jóvenes.